Buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho la invitación que nos hicieron al seminario que se promueve en el día de hoy. Mi nombre es Tito Hernando Pérez, soy docente de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y en el día de hoy quiero compartir una investigación que se adelantó al interior de la universidad titulada Prácticas contrarias a los derechos humanos en el ámbito escolar en las instituciones de educación media en la ciudad de Bogotá. Inicialmente se miraron algunas investigaciones que se habían realizado sobre el tema. Una de ellas fue la realizada por la Defensoría del Pueblo en el 2004, en la cual establecimos, o de acuerdo a las conclusiones que ellos presentaron, se indica que en la escuela normalmente se tejen unas prácticas de tradición autoritaria. Hay prácticas de abuso y control en el ejercicio del poder, especialmente por los entes directivos y en el caso de algunos docentes. Y también establecían cómo en las instituciones educativas se tejen muchos prejuicios y estereotipos que están mediados ya sea por la presencia física de los individuos, por su origen socioeconómico, por su origen étnico, entre otros. Esta investigación también indicó que las instituciones educativas no tienen herramientas para abordar y tramitar en sus acciones pedagógicas el contexto de la violencia. Y obviamente todo el proceso de discriminación que viven los niños, niñas y adolescentes. Situación preocupante porque se indica que si bien hay unos diagnósticos muy bien elaborados sobre la violencia al interior de las escuelas y sobre la violación de los derechos humanos, la institución educativa tiene muy pocas acciones para mejorar todos estos procesos. Otro elemento importante en la investigación lo constituyó el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, PLANED, que se elabora en el año 2007 por iniciativa de los diferentes organismos de orden internacional, quienes viendo las violaciones de derechos humanos que existen en el país, el incumplimiento del derecho a la educación y demás, presionan al gobierno nacional para que desarrolle una política pública orientada a la educación de derechos humanos. En lo que nos concierne, se indica que es importante hacer procesos de investigación en educación y derechos humanos para mejorar las prácticas pedagógicas y fortalecer el saber disciplinar a partir del conocimiento de la realidad y sobre todo a partir de la contextualización de cada escenario en los cuales se desarrollan tanto las violaciones como las prácticas educativas con tendencia a mejorar la situación de los derechos al interior de las aulas, al interior de los diferentes escenarios que vive la escuela. Hay una preocupación muy grande y tiene que ver con el inicio de acciones relacionadas con el reconocimiento de la diversidad de géneros, los escenarios de multiculturalidad y también con el reconocimiento de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, entre otros. Este es un elemento que constantemente va a definir el PLANED como una de sus rutas de acción. Este documento también llama la atención sobre la necesidad de investigar al interior de las instituciones educativas qué está sucediendo con el desarrollo de los derechos humanos, ya que encuentran cómo hay una formación escolarizada en materia de derechos humanos, pero realmente cuando se evidencia o se ve las prácticas que hay en la escuela, ya sea en el aula o en los escenarios donde se mueven los estudiantes, no hay una garantía o un pleno goce de los derechos humanos por parte de los actores que intervienen en el proceso educativo. La Universidad Distrital, en el año 2011, junto con la Personería de Bogotá, realiza una investigación donde quieren evidenciar o quieren mirar cómo se está desarrollando la aplicación de la Cátedra Distrital de Derechos Humanos en Instituciones Educativas que se desarrolló a partir del 2005. La conclusión a la que llega parte de la investigación es que hay una retórica en materia de derechos humanos, es decir, hablamos demasiado de los derechos, tenemos muchos discursos escritos sobre los derechos, pero realmente no se ha logrado trascender en la creación de prácticas y vivencias en derechos humanos. Por ejemplo, se dice cómo en las instituciones educativas hay un acervo documental muy importante sobre formación en derechos humanos, hay
cátedras dedicadas a formar en derechos humanos, pero cuando se observan las acciones concretas no se evidencian o simplemente se limitan a situaciones de activismo en materia de derechos. Esta investigación se hizo fundamentalmente con estudiantes de los últimos grados de bachillerato y también se trabajó con egresados de 11º grado, que algunos de ellos también se encontraban haciendo su primer semestre de universidad. Se hizo con ellos entrevistas semiestructuradas, se trabajaron en grupos focales y también se desarrollaron talleres de conocimiento. Por otra parte, para mirar un poco más allá de la voz de los estudiantes y de los egresados, se revisaron algunas de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana en las cuales se evidenciaban violaciones a los derechos humanos en las instituciones educativas. Por otra parte, observamos cómo hay un trabajo muy importante por parte de la Academia Colombiana en cuanto a la investigación en derechos humanos. Uno podría ubicar 5 escenarios fundamentales en los cuales se centra la investigación. En primer lugar, hay trabajos relacionados con la pedagogía y la didáctica de los derechos humanos. Allí se miran fundamentalmente cómo se están abordando algunos escenarios de enseñanza de los derechos humanos, cómo se aborda la pedagogía en derechos humanos y cuáles serían los retos para un país que vive o que ha vivido en guerra frente a la formación en derechos humanos. Otro elemento de investigaciones que hemos encontrado, otra categoría de las investigaciones, está orientada a evaluar cómo se capacitan a los jóvenes en temas relacionados con interculturalidad y el reconocimiento de la diversidad en la escuela. También encontramos investigaciones relacionadas con la normatividad en materia de derechos humanos y sus manifestaciones en la escuela. Allí encontramos algunos análisis de las sentencias de la Corte Constitucional. También estamos encontrando o se evidenciaron investigaciones sobre la valoración o evaluación de políticas públicas, donde se llegan a algunas conclusiones muy interesantes como significar que si bien hay un avance en la normatividad, que si bien la Corte Constitucional ha generado unos procesos de llamado de atención a las instituciones educativas, la práctica violatoria se sigue manteniendo. Hay otras tendencias de investigación relacionadas con el conflicto armado que vive Colombia y la violencia al interior de la escuela, es decir, se relacionan en algunas zonas donde hay presencia de actores armados, la relación que tiene la escuela frente al conflicto armado. Y hay otros trabajos que son significativos que tienen que ver con el estudio del desplazamiento interno frente a los escolares. Muchos de ellos vistos desde la posibilidad de la resiliencia de estos actores que han sido afectados y su proceso de recuperación. Estas investigaciones son muy importantes en la medida en que retan a la política pública y retan a las instituciones educativas para que planteen acciones concretas frente a la atención de los niños, niñas y adolescentes que de alguna manera han sido afectadas por la guerra y han tenido que salir de sus entornos originales. Las investigaciones, como lo dijimos hace un momento, señalan que se está cumpliendo con la enseñanza de los derechos humanos, es decir, no tenemos déficit en los procesos de formación en derechos humanos. El problema está en cómo se están enseñando los derechos humanos, ya que la mayoría de las investigaciones indican que estos procesos de formación se limitan fundamentalmente a que los estudiantes conozcan sus derechos, pero poco se profundiza en crear condiciones para la vivencia en derechos humanos. Encontramos cómo hay instituciones donde privilegian la cátedra de derechos humanos, pero cuando uno va a mirar las condiciones de la institución misma, evidencia que no hay un ambiente adecuado para la vivencia de un derecho y fundamentalmente el derecho humano a la educación. También encontramos en otras investigaciones, y esa es una tendencia que se está desarrollando sobre todo en los últimos 3 años, dedicadas al análisis de la violencia escolar y el denominado bullying o violencia entre pares. La mayoría de estas investigaciones, es importante señalarlo, se han quedado en la parte descriptiva y no establecen propuestas o acciones concretas para
afectar de manera positiva estas prácticas de violencia, sino que sencillamente se dedican a evidenciar que se están desarrollando unas violaciones a los derechos muy fuertes y que tienen unas condiciones extremas frente a cada uno de los actores que son víctimas de este tipo de violencia entre pares. También se encuentra una preocupación por parte de algunos investigadores en aspectos relacionados, como lo decíamos, con el conflicto armado y especialmente con el tema del desplazamiento que este origina, en cuanto a que brinda muchas afectaciones a la población escolar, tanto en el momento de migración como en la fase de establecimiento en las zonas receptoras de población desplazada. Aquí hay investigaciones muy interesantes, recuerdo una, en la cual se trabajó con un grupo de estudiantes de una escuela rural de un municipio del departamento del norte de Santander, que fueron desplazados por acciones de los grupos paramilitares. Salen las familias con los chicos, ellos van a la cabecera municipal, en este caso la capital del departamento, que es Cúcuta. Allí se ubican en unas zonas de periferia, y cuando se establece una acción por parte de la Defensoría y de la institucionalidad para retornar a las familias y a los niños y niñas que habían sido desplazados, encontramos que los adultos están muy interesados en regresar a sus zonas de origen, pero los niños y las niñas y los adolescentes no quieren retornar a sus lugares de origen. Cuando se les indaga por qué no quieren retornar, encontramos respuestas relacionadas como que es mejor la escuela en las condiciones de pobreza y miseria que viven en la cabecera en la ciudad de Cúcuta, a esa escuela que tenían allá en la vereda. ¿Por qué? Porque no contaban con los profesores adecuados, porque no contaban con la infraestructura adecuada, es decir, la miseria que les ofrece la ciudad receptora es mejor que la situación que estaban viviendo antes de ser desplazados en las veredas. Esto coloca un reto muy importante a la política pública y obviamente a los gobernantes para que atiendan las situaciones de las zonas más apartadas del país y se diseñen políticas que lleven a la construcción de infraestructura y de condiciones adecuadas para la población. También se encuentran otro tipo de investigaciones relacionadas con los niños y adolescentes, donde se mira el cumplimiento del derecho a la educación y la victimización permanente que sufren estos por parte de actores armados, donde el Estado no genera una política específica orientada a atender este tipo de situaciones. Es decir, tenemos escuelas o hemos tenido evidencia de escuelas que son sitiadas por los actores armados, llámese en guerrilla, llámese en paramilitares, llámese ejército. Se encuentran en las investigaciones relatos, por ejemplo, de los maestros y de los mismos niños y niñas, donde indican que el ejército en determinado momento colocaba allí su campamento para hacer el descanso en una zona de conflicto, o que la guerrilla sencillamente ingresaba y ordenaba a los maestros y maestras a desarrollar cierto tipo de acciones y de adoctrinamiento frente a los diferentes estudiantes. Cuando empezamos a analizar los derechos humanos desde la perspectiva de la jurisprudencia constitucional, encontramos algunas situaciones muy llamativas para el caso de los derechos humanos en las instituciones educativas. En primer lugar, que el derecho que más se viola es el libre desarrollo de la personalidad, el cual se manifiesta en la violación a las libertades individuales. No hay garantías de la libertad de expresión de los estudiantes, no hay condiciones ni garantías para que ellos ejerzan libremente sus posturas políticas, ideológicas, religiosas, y por el contrario se encuentran prácticas discriminatorias, burlas por condiciones físicas, burlas por condiciones económicas e intelectuales. Es curioso ver esto y tiene una razón muy específica que lo encontramos en la investigación. Colombia, posiblemente a diferencia de lo que ustedes viven acá en Argentina, ha privatizado gran parte de su educación, entonces encontramos que los colegios están estratificados y eso se traslada en las relaciones cotidianas de los estudiantes en cada uno de sus ámbitos escolares. Y también lo que se denomina la violencia frente a los chicos y chicas que son más adelantados en sus aspectos